Estado constitucional se asienta en el principio de separación de poderes, atribuyendo potestades distintas a cada uno de ellos. Al legislativo la potestad de elaborar las leyes, al ejecutivo la potestad de realizar los mandatos contenidos en ellas y al judicial la potestad jurisdiccional. Sin embargo, esta división no es absoluta. Podemos observar algunos espacios de fricción que repasaremos en este vídeo. En un primer momento, las diferencias entre el Poder Judicial y el Legislativo parecen inequívocas. El primero está sometido al imperio de la ley y llamado a aplicarla para la resolución de los conflictos. El Poder Legislativo prima así sobre el judicial en tanto las Cortes Generales representan, así lo establece el artículo 66.1 de la Constitución, al pueblo español. ¿Pero qué sucede entonces con las comisiones de investigación de cualquiera de las cámaras? ¿Cómo encajan estas comisiones con el principio de exclusividad jurisdiccional en favor de los juzgados y tribunales? Cuando en su artículo 76.1 la Constitución se refiere a las comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público, establece que sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales ni afectarán a las resoluciones judiciales. De otro lado, los juzgados y tribunales o sus órganos de gobierno no podrán, naturalmente, dictar disposiciones de carácter general o particular dirigidas a sus inferiores sobre la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico en el ejercicio de la jurisdicción. Así lo establece el artículo 12.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, en su función de complementación del ordenamiento jurídico, los órganos jurisdiccionales habrán de llenar sus lagunas y en esta medida puede decirse que crean derecho en sentido positivo. Asimismo, en la función de control normativo podrán plantear la cuestión de inconstitucionalidad de las leyes cuando consideren que la norma aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución. Podéis consultar en este sentido los artículos 35 a 37 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado y el artículo 5.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A priori, las diferencias entre el judicial y el ejecutivo debieran ser igualmente nítidas. Con todo, como comentábamos al principio, encontramos algunas zonas de fricción que requieren cierto detenimiento. Aun cuando ambos poderes subordinan su actividad a la ley, la posición que ocupan respecto de las normas es sustancialmente distinta. El Poder Judicial resuelve los conflictos concretos que se le presenten por las partes y no puede constitucionalmente adoptar resoluciones o medidas de carácter general, teniendo como función específica la protección de los derechos subjetivos de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo, por su parte, dirige su actividad a la satisfacción de los intereses generales a impulso del Gobierno. A este corresponde la dirección de la política interior y exterior, la de la administración civil y militar y la defensa del Estado. Lo hace ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Ahora bien, los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican. De aquí que los órganos del Poder Judicial intervienen y pueden afectar a la actividad del Ejecutivo, determinando por vía negativa el ordenamiento jurídico, ya que, como también hemos visto, los tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contraria a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. Por otra parte, el Ejecutivo ha perdido las funciones de gobierno del Poder Judicial que tradicionalmente ostentaba, ya que van pasando del Ministerio de Justicia al Consejo General del Poder Judicial. También el Ejecutivo realiza funciones rayanas con el cometido del Poder Judicial. Por una parte, al establecer el autogobierno del Poder Judicial, cabe cuestionar la competencia del Ejecutivo, tanto nacional como autonómico, sobre todo el personal al servicio de la Administración de Justicia fuera de los jueces y magistrados, así como la competencia para administrar todos los medios materiales de la justicia. De otro lado, y al margen de la disponibilidad de la vía jurisdiccional para controlar y revisar el enjuiciamiento que hubiera realizado la Administración, no podemos dejar de señalar el espacio que ocupa el llamado derecho administrativo sancionador, ocupando de facto parcelas que debieran corresponder a los tribunales del orden penal. No se trata de cuestionar aquí la constitucionalidad de las sanciones administrativas, pero sí de reflexionar sobre las consecuencias de un crecimiento ciertamente notable. Precisamente la confusión entre la Administración y el Poder Judicial pueden dar lugar a los conocidos conflictos de jurisdicción,
cuando un órgano administrativo y otro jurisdiccional pretenden paralelamente conocer del mismo asunto o ambos se abstienen de hacerlo. Surgen así respectivamente los llamados conflictos de jurisdicción positivos y negativos, regulados en la Ley Orgánica 2/1987 de 18 de mayo. Cualquier juzgado o tribunal, salvo los de paz, podrán plantear un conflicto positivo de jurisdicción. En cambio, por parte de la Administración, solo podrán hacerlo los órganos superiores. No podrán plantearse conflictos frente a los procedimientos de habeas corpus ni en los asuntos terminados por resolución firme. Tampoco podrán los jueces y tribunales plantear conflictos en los asuntos resueltos por acto que haya agotado la vía administrativa. Una vez que haya establecido el conflicto, a través de recíprocas comunicaciones entre los órganos judicial y administrativos, ambos habrán de remitir las actuaciones al presidente del Tribunal de Conflictos. En los que se refiere a los conflictos negativos, una vez que tanto el juez o tribunal como el órgano administrativo se hubieran declarado incompetentes, el particular puede plantear directamente el conflicto ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción. Lo hará mediante un escrito que presentará ante el órgano jurisdiccional que se hubiera declarado incompetente. El Tribunal de Conflictos de Jurisdicción es un órgano colegiado constituido por el presidente del Tribunal Supremo, que lo preside con voto de calidad, 2 magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo del mismo tribunal y 3 consejeros permanentes de Estado, actuando como secretario y el de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. El procedimiento para fijar a quién corresponde la jurisdicción es muy simple. Basta la audiencia del Ministerio Fiscal y de la Administración. Contra estas sentencias no cabrá recurso alguno, salvo, eso sí, el de amparo constitucional. De los conflictos de jurisdicción aludidos es preciso distinguir 2 supuestos. Por una parte, los conflictos, positivos o negativos, que puedan surgir entre los juzgados y tribunales ordinarios y los órganos de la jurisdicción militar, que habrán de resolverse por la Sala de Conflictos de Jurisdicción compuesta solo por magistrados. Por otra parte, hay que separar aquellos otros que puedan surgir entre el Gobierno, el Congreso de los Diputados o el Senado y el Consejo General del Poder Judicial. Los conflictos entre dichos órganos constitucionales, y solo entre estos, deben sustanciarse ante el Tribunal Constitucional y pueden plantearse cuando uno de ellos entiendan que otro adopta decisiones asumiendo atribuciones propias del promovente. El tribunal decidirá entonces a qué órgano corresponden las atribuciones constitucionales controvertidas, declarando nulos los actos.